Video del teodolito electrónico y distanciómetro. Área, topografía y cartografía. Integrantes: Dana Valentina García Vanegas y Camilo Alejandro Osa Correa. Docente asignado: John Freddy López López. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Bosa. En el video vamos a revisar qué se necesita antes de salir del laboratorio: partes del teodolito, centrado y nivelación del teodolito, partes del distanciómetro, tipos de medición e identificación del cero del distanciómetro. El siguiente video abordará el uso del teodolito electrónico, que es utilizado en la topografía para determinar ángulos horizontales y verticales con gran precisión. Consiste en un telescopio montado sobre una base giratoria que permite realizar mediciones precisas de los ángulos en ambos planos. Partes del teodolito electrónico: asa de transporte, sistema de puntería, lente de objetivo, plomada óptica, teclado y tornillos de nivelación y tornillo de paso lento horizontal. Espiral de enfoque, paso lento vertical, burbuja de nivelación, ojo de pollo, plataforma nivelante. En la pantalla y en el teclado podemos ver el botón de on-sec y botón de on-off, que son los que vamos a utilizar. Antes de retirar el equipo del laboratorio, se debe revisar que todas las patas del trípode estén funcionando, no se encuentren trabadas y las puntas estén en una buena condición. El teodolito, en cambio, no debe presentar ni un solo rastros de golpes, ni maltratos, ni abolladuras. Todos los botones deben funcionar de manera adecuada. Los lentes se deben encontrar intactos, sin rayones ni raspaduras, sin defectos que dañen su rendimiento. El mecanismo de giro del dispositivo debe fluir correctamente sin obstrucciones. Además, debe encender correctamente. Bueno, vamos a instalar el teodolito electrónico. Bueno, colocamos el trípode en una posición estable y se ajusta a nuestra altura. Su distancia debe ser aproximadamente un paso. Aseguramos la pata. El trípode es el soporte del teodolito electrónico. Ya luego, al sacar el teodolito, debemos tener cuidado. Cuando se saca, se coge el asa de transporte y la base. Centramos el instrumento sobre su punto de medición con ayuda de la plomada óptica. Si está muy alejado de su punto de referencia, utilizamos las dos patas que nos quedaron sin asegurar. Después debemos cuadrar el ojo de pollo utilizando los seguros secundarios. Volvemos a rectificar que el punto de referencia se encuentra en el centro. Se utiliza la base nivelante, ya luego de esto va la segunda nivelación. Para esto se utilizan los tornillos nivelantes, girando dos de estos a la vez hasta que la tubular quede en el centro. Luego comprobando 90 grados con el tornillo restante y igualmente verificando que se encuentre en el centro.
A la hora de guardar el teodolito, lo que hay que hacer es desenrollarlo y llevarlo desde la asa y la base hasta la caja ya abierta previamente. Se colocan los dos puntos rojos que hagan conjunto y se coloca sobre la caja y se cierra colocando los bloqueos de esta misma. Sigue el distanciómetro. El distanciómetro es un instrumento que se utiliza para medir distancias. Sus partes son pantalla, el botón de encender y medir, el botón de menú de funciones, el botón de sumar y restar, el de borrar y apagar, las teclas de navegación y el visor de punto, que es la cámara. Podemos ver, después de presionar el botón de funciones en pantalla, algunas de estas. Va desde calculadora, temporizador, memoria, modo horizontal inteligente, volumen, área, seguimiento de inclinación y ajustes de referencia de medición. Tiene una segunda parte que es... En la segunda parte podemos encontrar el modo de largo alcance, el área triangular, la medición de objetos inclinados, el replanteo, Pitágoras 1 y 2, seguimiento de altura, trapecio, medición de perfil de altura. Ver algunas de estas funciones. Va desde calculadora, en este momento vemos temporizador y calculadora. Tipos de medición con el distanciómetro. 1. Distancia simple. Se mide la distancia entre el distanciómetro y un punto en una pared. Se utiliza la función de medición simple del distanciómetro. 2. Distancia con referencia. Se mide la distancia entre dos puntos en una pared utilizando un punto de referencia como esquina. Se utiliza la función de medición con referencia al distanciómetro. 3. Distancia indirecta. Se mide la altura de un edificio utilizando la trigonometría. Se utiliza la función de medición indirecta del distanciómetro. 4. Área. Se calcula el área de una pared midiendo su altura y anchura. Se utiliza la función de cálculo de área del distanciómetro. 5. Volumen. Se calcula el volumen de una habitación midiendo su altura, anchura y profundidad. Se utiliza la función de cálculo de volumen del distanciómetro. 6. Pitágoras. Se calcula la distancia entre dos puntos inaccesibles utilizando el teorema de Pitágoras. Se utiliza la función de medición de Pitágoras del distanciómetro. 7. Trazado de líneas. Se utiliza el distanciómetro para ayudar a trazar líneas rectas en una pared. Se utiliza la función de trazado de líneas del distanciómetro. 8. Nivelación. Se utiliza el distanciómetro para comprobar si una superficie está nivelada. Se utiliza la función de nivelación del distanciómetro. 9. Inclinación. Se mide la inclinación de una superficie. Se utiliza la función de medición de inclinación del distanciómetro. Al final podemos ver un ejemplo de cómo utilizar la cámara para tomar distancias.